Hola, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí en nuestro segundo programa del mes de febrero. Es un programa súper especial porque, bueno, estamos con un invitado que ya lo hemos anunciado por nuestras redes sociales. Estamos con David Lazo, director de la película Guañuna, que dio mucho de qué hablar el año pasado con varias funciones, que se estrenó, si no estoy mal, aquí en la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Pues fue su primera función, entonces vamos a hablar de mucho de eso, y también porque estamos con una nueva integrante aquí en nuestro equipo de colaboradores de Frecuencia Subversa. Estamos aquí con nuestra compa, así que puedes presentarte, pero antes, no sé, dar el paso a Mateo. Sí, no, preséntate tú misma, si quieres, de este espacio, estos micrófonos son tuyos. Nada, hola, soy Heidi, soy socióloga. Y es como la primera vez que estoy en un espacio así, pero es algo que me ha llamado full la atención desde hace mucho tiempo, y nada, contenta de compartir este espacio con Mateo, con David, y ahorita con David también, con el otro David, y eso. Chéverísimo, nada, muy contento yo y agradecido también por su presencia, por haber venido. Gracias, David, habíamos estado conversando algunas veces ya para poder hacer este programa, y también gracias a Heidi por meterle esa convicción a este espacio, y bienvenida. Siempre es chévere poder recién llegar a algún lugar y nada, pues extenderte la más cálida invitación a que te sientas parte de esto, que lo tomes, que te empoderes de este espacio y que utilices estos micrófonos con sabiduría, y porque detrás de eso hay una gran responsabilidad, como dirían por ahí, ¿no? Y nada, pues empezar este programa con David Lazo. Él es docente y también es documentalista con este documental Guañuna, que, como lo dijo David, está cumpliendo un año de lanzamiento, y sin embargo estábamos ahí detrás de los micrófonos conversando un poquito. Vamos a conversar de las impresiones del año de lanzamiento, de cómo fue hacer el documental, de todos los detalles alrededor de eso, pero creo que nos parece importante un poco comenzar preguntándote cuál fue tus pasitos, tu transitar en el camino que te vinculó a que te interese como cambiar el mundo, denunciar algo, hacer lo que haces, ¿no? Gracias, tocayo. Hola con todos, hola chicos, chicas. Yo estoy muy contento de estar acá en la radio, en un espacio público. Estoy muy contento de estar en la Casa de la Cultura. Es un lugar que me identifico un montón, porque bueno, pues de la universidad veníamos mucho acá a muchos espacios, ¿no? De arte, de pintura, de poesía, cosas así, ¿no? Y sobre todo al Cine Club. Y claro, y aquí también, claro, como bien dijeron, acá hicimos el estreno, entonces estoy muy contento de estar por acá. Pues yo les quisiera contar que a mí me hubiera gustado estudiar cine, pero obviamente no tenía guita, así que me tocó estudiar comunicación, y creo que ese es una buena entrada. Es una buena entrada porque la comunicación en la Universidad Central es una escuela no solo académica, sino yo siento que es un espacio de formación político también. Y yo ya venía desde el colegio, venía como vinculado a comunidades indígenas, y bueno, ya venía trabajando en canales de televisión, en productoras, así que más bien caí en la academia o en la universidad intentando formarme, ¿no? Y creo que era imposible no caer en esto, no desarrollar películas de protesta social o algo así, porque finalmente yo viví toda mi vida en el sur de Quito, entonces eso yo también creo que es otra formación, ¿no? Vivir en barrios populares. Entonces siento que estar en colegio fiscal, en un barrio popular, en universidad pública, es difícil que no estés en la calle, caminando en bus y qué sé yo. Es difícil que no estés conectado con las cosas que pasan, es difícil que no sientas una necesidad de retratar o de decir algo, o de intentar cambiar la realidad a través de lo que llegué a hacer, que es esto del audiovisual. Entonces era imposible no combinar las cosas, ¿no? Así es, y bueno, como lo has dicho, no sé, ahora hablemos un poco del lanzamiento. No sé si fue tu primer trabajo así de larga duración, Guañuna.
Bueno, yo he hecho algunos documentales, les cuento, tengo un canal ahí en YouTube, tengo como unos 90 videos, yo me gano la vida haciendo audiovisual, así que tengo, por suerte, he hecho muchos audiovisuales de temáticas sociales, ¿no? Entonces hago ecología, de salud, de educación, mucho con comunidades campesinas, indígenas, y de hecho justo yo creo que Guañuna para mí es un tríptico. Tengo dos obras anteriores que tal vez las dos las estrené también en el EDOC. La una se llama Soluca la Mastucas Muca y a mí me gusta mucho ese retrato. Es un retrato de unos jóvenes expandiceros de Solanda y yo amanezco con ellos y converso en la noche en los barrios del sur de Quito. Entonces ese es un corto documental que ya me acerca un poco a la noche, me acerca bueno, yo diría a la juventud que transgrede, ¿no? Por así decirlo. Ese fue mi primer trabajo, por así decirlo, un poco independiente, porque los otros he hecho muy institucionales, pero igual con mucho cariño y creo que hice muchas cosas a pesar de que han sido algo institucionales. Pero el segundo trabajo se llama Sospechosos, no sé si lo han escuchado, igual les invito a que lo puedan buscar en internet o en mi canal. El uno se llama Soluca la Mastucas Muca y el otro, este segundo se llama Sospechosos y es un mediometraje, dura 50 minutos, entonces ya me metí un poco en un formato más largo y ese igual es un retrato de las comunidades afro aquí en Quito, que vivieron la historia de 24 afros que vivieron un apresamiento ilegal, y yo cuento la historia también de ese, y de ahí me vinculé con el manglar, me vinculé mucho con comunidades esmeraldeñas y de ahí pues viene Guañuna como un tercer relato que yo por eso digo que es un tríptico porque intento abordar ahí ya varios años también de sensaciones, ¿no? Y también de ñeque, sobre todo de ñeque. Bueno, en la película lo cuentas un poco, ¿no? Pero ya detrás de lo que has contado, manifestado, ¿qué es lo que finalmente te lleva a decidir hacer Guañuna? Yo creo que son un montón de coincidencias, la primera cosa que pasa es que yo veo la noticia del asesinato de Paul Guañuna en la televisión y veo que los estudiantes del Central Técnico salen a protestar. Entonces ahí yo siempre lo cuento porque así empezó todo, ¿no? Entonces yo me identifico mucho, no sé si les pasa a ustedes cuando ven el uniforme en su colegio, es como que les llegan recuerdos y entonces te identificas de alguna manera, más allá de alabar o no al colegio, es una cosa que te obliga a recordar lo que vivías. Entonces yo quería hacer un retrato de lo que yo viví en la adolescencia ahí en el Central Técnico. Entonces a mí me solidarizó como ex estudiante del Central Técnico, vi que él era ahí, entonces me identifiqué también, dije me podía haber pasado esto a mí, de hecho me pasaron cosas, obviamente me corretearon los chapas y claro, no sé, yo viví desde el 91 hasta el 98 en el Central Técnico y son los 90, época muy convulsa, ¿no? Época de protestas, entonces mucha represión, claro. Entonces para mí los colegios eran bombas lacrimógenas y eran inspectores, era un disciplinamiento. Entonces yo tenía como la necesidad de a los años de volverle al colegio, decirles, oigan compas, yo hago audiovisual y tengo algún recorrido y quiero devolverles de estos pensamientos, de estos sentimientos y les quiero devolver esta historia. Esa era mi principal intención. Mostrar la película en el Central Técnico y hasta ahora no lo puedo hacer, no nos permiten todavía, esperemos que las cosas se den este año para lograrlo hacer, pero esa fue mi primer interés. Pero luego, cuando le conocí ya a don Leonardo Guañuna, el papá del chico asesinado, pues ahí yo me identifiqué ya no como joven, sino me identifiqué como taita.
Entonces, primero tuve una identificación como ex estudiante, pero luego una identificación como padre, porque yo tengo 2 hijos, mi hijo tenía en ese entonces 5 años, y yo dije, wow, o sea, también puede estar expuesto a estas situaciones. Entonces es como que querer que ya esto ya no pase. Entonces intentar hacer algo para decir, bueno, esto pasó, pero no tiene por qué seguir pasando, entonces hay que hacer algo. Y desde la comunicación yo creo que se puede hacer muchas cosas, o desde el cine en este caso. Entonces ahí yo creo que me solidaricé mucho con el papá y le hice una promesa. Y eso fue muy duro para mí porque no fue fácil hacer la película. Yo me demoré 14 años en hacerla y siempre tenía el cargo de conciencia de que yo le prometí al papá que voy a hacer un retrato de su hijo y que voy a intentar contar su lucha. Y no podía hacerlo, no terminaba de hacerlo porque era muy difícil hacer la película. Más allá de cuestiones económicas, era un relato difícil y a mí me faltaban herramientas. Entonces fui caminando y logrando hacerlo, ¿no? Entonces, y tal vez la tercera explicación o tercera respuesta es que en el camino ya de hacer la película, me encontré con la coincidencia que mi abuela también se llama Guañuna. Entonces fue una coincidencia, yo vi la cédula, mi abuela había muerto hace un par de años y yo veo la cédula que alguien, no sé por qué, una tía me muestra y veo que es Guañuna. Entonces me doy cuenta que claro, no solo como ex estudiante o como padre, sino también hay una identificación étnica, una identificación de clase, una identificación de exclusión social, y también esa era mi intención de hablar de todos estos temas en la película. Chévere. Quería regresar un poquito solo para preguntarte si es que los cortos que hiciste antes de Guañuna son de acceso libre. Sí, absolutamente. Guañuna todavía no está. Yo creo que en un año ya estará totalmente libre y pirateable. Por favor, no le pirateen. Hay ratos que aún no. Después yo mismo le voy a piratear, pero en las funciones a veces saben estar grabando toda la película y yo les sé decir, porfa, o sea, ahorita todavía no, porque todavía necesito tener control para poder difundirle mucho más en circuitos de cine. Pero todos los otros trabajos están completamente libres en mi canal de YouTube. Buenísimo. Y mi otra pregunta era, que creo que un poco se conecta con esta cosa que nos contaba sobre la promesa que le hiciste a papá de Paul. Y es, ¿por qué elegiste justamente este formato documental y por qué no otra forma de contar la historia de Paul? Bueno, yo creo que no es una elección. Es que si no estudiaste cine y si no dominas todo el cine de ficción, hicimos 10 cortos de un proyecto. Yo pertenecí a un colectivo de jóvenes, pertenecí a algunos colectivos de jóvenes, y uno de esos hicimos un proyecto bien lindo que se llama Rodando en Corto, historias juveniles, en donde ya ensayamos hacer cortos con colegios, de historias de adolescentes en colegios, y ahí trabajamos la ficción porque era una necesidad de hacer que el cine sea participativo. Entonces los chicos escribían los guiones, manejaban las cámaras y actuaban. Entonces era un ejercicio que intentábamos hacer del cine un espacio de participación política también. Pero el documental, yo siento que no era una elección, no es que tuve otras opciones. Tal vez ahora podría pensarlo, que en el documental hay muchos estilos de documental. Entonces eso podría decir, bueno, ¿por qué hiciste este estilo? Y también no sé si es que uno elige, porque yo siento que la peli un rato te jala. Claro, o sea, como para eso el tema igual. O sea, la peli te va diciendo, esto no queda. Entonces, por ejemplo, hay muchas escenas, yo creo que unas 10 o 15 escenas que corté y que yo espero poco a poco irlas liberando también. Ya les voy a contar en lo que estoy, pero sí voy a irles soltando esas escenas porque son escenas potentes que a mí me gustaban mucho, y era como cortarme un brazo el rato que me tocó quitarla de la peli, porque me tocaba, por un lado, hacerla más digerible, pero por otro lado siento que la peli hay un rato en el que tiene vida propia. Entonces siento que como soy, o sea,
he militado mucho en movimientos de izquierda, siento que el filmar la urgencia, filmar las organizaciones, filmar el campo, es como filmar la realidad en directo. Entonces yo creo que el cine documental es como una manera más asequible de entrarle a la realidad, pero por eso mismo tal vez es mucho más complejo, por lo que decíamos, porque implica compromisos políticos. Entonces en un actor tú le pagas y listo, pero por ejemplo, la promesa o el compromiso que yo tenía con la familia era una cuestión ética, y eso me implicaba reflexionar mucho. Entonces el cine documental, creo que el hecho de que basta con que tengas una cámara, ya tienes registros. El sonido debería ser lo más importante en una película, y es el gran sacrificado en el cine militante, ¿no? Porque vos grabas y no estás grabando con un boom, con una consola o con un sonidista. Tú las protestas o todo grabas con el celu y con el audio lejos, entonces eso luego implica mucha postproducción de sonido. Pero yo creo que estás en el lugar, en el momento adecuado, en el lugar adecuado para grabarlo directamente, y eso yo creo que es la gran potencia del cine documental. Y el tiempo que te demoraste también, ¿no? en captar todas las escenas para la película. ¿Cuántos años fue? O sea, yo me demoré más en editarla, porque en sí el proceso, Paul muere, es asesinado en el 2006, y yo llego como en el 2008, entonces todo ese primer año hay mucho video activista, o sea, mucha gente, jóvenes, vos ves que en las marchas, en las manifestaciones siempre hay gente grabando, entonces hay gente grabando en Hi8, en VHS, en muchos formatos. Todavía no había celular, o no era popular el celular. Entonces yo llego un año y un poco más después, y ahí empiezo, y todavía el caso estaba en las cortes, entonces ahí yo entro a grabar, por un lado los juicios, y ahí empiezo a relacionarme con la familia. Entonces creo que el proceso más complejo no es en el documental. El proceso, todas las etapas son importantes, pero en donde nace el documental es en el montaje. Entonces, de hecho, eso es parte de la teoría del cine, ¿no? Que te dicen que un documental es ante todo montaje, es ante todo edición. No es como la ficción, que es guión, o sea, y es producción o es rodaje. En la edición ya es ir a lo que se grabó, que fue con un guión, ¿no? Que igual puede ser relativo, pero en el documental la parte más difícil para mi criterio fueron como más de 10 años de intentar editar el material que tenía. Creo que es interesante de lo que nos has venido hablando, por ejemplo, esto de estar en el momento adecuado. Esta pregunta le hice también al documentalista Alfredo Breil, y es, bueno, siempre a veces estamos en ciertos lugares precisos justo para eso, pero ¿cuál sería ese momento? Tal vez, si es que logras pensar en algún momento en el que has visto algo re foco, como no particular, y hubieras deseado tener una cámara para registrarlo. Wow, es una pregunta, ¿sabes? O sea, yo creo que por un lado pueden haber eventos súper extraordinarios, y por otro lado pueden haber eventos muy cotidianos. Entonces, como que sé yo, un río, ¿no? Claro. O sea, que una flor se está abriendo, no sé, o sea, cosas muy trascendentes, pero muy efímeras, muy sutiles, claro, y profundas. Pero por ejemplo, uno de los eventos que fue complejo fue grabar el 30S. Entonces yo recuerdo que fuimos a grabar con un compa que en ese entonces me estaba ayudando, y yo pensé, esa es una de las escenas que se borraron del documental Guañuna, ¿no? Porque yo sentía que el documental era ante todo denunciar la violencia policial. Entonces el rato que pasa el 30S, de ley había que grabarlo. Entonces pero te das cuenta que todo el tiempo hay violencia policial, entonces sería un grabar infinito.
Entonces yo me volvía loco porque decía, hay que grabarlo todo y luego hay que editarlo todo y hay que meterlo todo en la peli, y eso no es así, ¿no? Y en el 30S fue muy difícil. No sé si no fue un problema de no tener la cámara, sino más bien el problema fue tener la cámara. Porque fue complicadísimo grabar ahí en la Mariana de Jesús, en el regimiento Quito. O sea, fue horroroso, fue muy complejo lo que estaba pasando y toda la violencia a todos los fotógrafos, ¿no? De tal manera que tocó guardar la cámara por preservar la vida de uno, porque estaba uno ahí intentando pasar desapercibido, porque fue una cosa, pasaron cosas muy complejas, y entonces me hubiera gustado grabarlas, pero a pesar que tenía cámara era imposible grabarlo. O sea, y eso que sí grabé igual, tengo un buen material de ahí, pero en verdad las escenas de lo que hacían con los fotógrafos, con los camarógrafos, los chapas, era complejo. Súper complejo. Bueno, creo que se nos ha ido este primer bloque volando y quedan un montón de cosas por preguntarte, súper interesante hablar contigo. Vamos a ir al primer corte publicitario para regresar a conversar un poco sobre el documental y ir también aterrizando algunas dudas ahí alrededor de lo que se nos ha quedado sobre la mesa en este primer bloque, en este programa, junto a David Lazo. Él es docente y documentalista, director de Guañuna, lanzado el año pasado, así que nada, pues contentos y contentas de estar aquí, y sin olvidar agradecer a Celine en los controles, que gracias a ella es que podemos salir al aire y en directo. Así que nada, pues nos vamos al primer corte acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos en un instante. Y estamos aquí de nuevo al aire por la señal de Cultura FM por los 100.9. Estamos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma en este martes, este jueves 2 de febrero del 2024. El año pasado estábamos el lunes. 5 de la tarde con 27 minutos. Estamos junto a David Lazo, director de la película Guañuna, en una conversación muy interesante hablando sobre lo que ha dejado justamente este documental, un año y un poquito más de lanzamiento. De este importantísimo documental que ha dado mucho de qué hablar, con muchas funciones, y justamente ahora hablar sobre eso, ¿no? Sobre tus sensaciones, sobre la acogida que ha tenido este documental en distintas funciones, sobre lo que le ha dejado impactada también a la gente. ¿Cómo ha sido para ti como director de todo esto? Bueno, yo ahí creo que puedo compartir un montón de sensaciones súper interesantes, porque normalmente uno piensa que la película termina cuando ya exportas, ¿no? Y dices, ya haces el export y dices, qué bien, ya acabé. Y yo creo que, ahí empieza un largo camino, y que es el de la distribución. Y yo siento que en este país el proceso de distribución de cine no es como todavía muy fomentado. Entonces habla mucho de la preproducción, producción, postproducción, pero la distribución yo siento que todavía es una deuda, porque hay mucho cine. Antes hablabas de Fredo Gray, qué bestia, las películas de él son una bestia, y yo la vine a ver recién hace par de meses, a conocer su cinematografía. Entonces yo siento que como país todavía no accedemos a toda la producción cinematográfica. Entonces siempre son como muy efímeros los procesos de proyectar las películas y ya. Pero creo que el año anterior tuvimos un año muy intenso. Nosotros estrenamos la película, o hicimos el preestreno en el EDOC del 2022, y siento que ahí hicimos 3 funciones, 2 funciones en Quito y una en Guayaquil, y las 2 de Quito yo siento que nos han vuelto a repetir con una atmósfera que se creó muy, muy compleja, porque estrenamos aquí en la Casa de la Cultura, luego fuimos al 8:30, y yo siento que primero era la primera vez que la familia Guañuna veía la película, porque no fue, podríamos conversar eso también, pero no fue muy fácil todo el proceso de edición. Imagínate, estábamos hablando del asesinato de un chico a una familia, entonces ese proceso fue muy complejo, el de trabajar con la familia, por la sensibilidad, ¿no? Por intentar tener la sensibilidad para hablar de eso ya en la sala de la casa. Entonces yo siempre llevaba copias de la película,
y intentando que ellos vean cómo iba avanzando. Pero luego ya cuando hicimos el estreno me enteré que fue la primera vez que ellos veían. Entonces fue una catarsis muy compleja, que eso se sintió. Entonces siento que lo que sintió la familia Guañón al ver en una pantalla la historia de su hijo después de 14, 15 años de que pasó, entonces yo siento que se creó una atmósfera de cuidado. O sea, era como no era un silencio, era una solidaridad, era como que toda la sala era una sala, era como que todos éramos familia y todos queríamos cuidar ese dolor que habíamos visto y que sentíamos que estaba reproduciéndose en ese momento en la sala, tanto en la Casa de la Cultura como en el 8:30. Siento que pasó, las primeras funciones fueron eso también porque no solo los padres, sino los hermanos, los primos, hubo testimonios muy complejos de abordar, ¿no? Entonces esas funciones fueron como muy especiales. Pero luego, cuando ya empezamos a hacer funciones nosotros, ya no en el EDOC, y yo llegué muy cansado a estrenar la película. Después de 14 años de editar, dije, yo lo único que quiero es hacer play, una función y ya, porque y soltarla. Y yo pensaba ya subirla a YouTube y nada más. Pero el rato que pasó lo que pasó en la Casa de la Cultura, en el 8:30, y salimos con el voto del público del festival, o sea, de todas las películas, más como casi 50 películas del festival, el público eligió a la nuestra como la principal de esa edición. Entonces, y cuando vi todo lo que estaba pasando, todo también el contexto, estábamos justo en esa época de María Belén Bernal, estaba toda la crisis de la institución policial, estaban pasando todos los paros, octubre, junio, entonces la memoria de la gente se conectó. Entonces yo ahí sentí que necesitamos hacer un proceso de distribución local, al menos local. Ahora lo hemos hecho muy local, hemos ido muy poco a provincias. Con el Festival Punturñahui afortunadamente se distribuyó un poquito más, pero en Quito lo que quisimos hacer es ir a colegios, ir a barrios, ir a canchas, ir a espacios culturales alternativos. No me interesaba tanto meterme en una sala de cine comercial en donde sea difícil o sea entrar, o sobre todo por las distancias geográficas que tiene Quito, ¿no? O sea, entonces dije, vamos a ir a los lugares. Y afortunadamente tuvimos un apoyo ahí, participamos en un fondo concursable del municipio y pudimos hacer una serie de funciones en barrios y en parroquias rurales. Entonces ha sido como todo un eco de un montón de funciones. Entonces sí, hasta ahí puedo seguir yo largo, pero antes de eso, bueno, para recoger un poco me parece súper interesante lo que dices, porque creo que es lo que pone a prueba, ¿no? Realmente la edición del documental, como que produzca algo y que además sea atmosférico, creo que es algo que eriza un poco la piel, ¿no? Pero preguntarles a nuestros compas cómo fue su primera impresión al ver el documental. ¿Dónde tú lo viste en el estreno? Yo vi, no en el estreno, ya pasaron meses porque, como lo comenté, vine y estaba totalmente lleno, a reventar, y después creo que vi... ¿Te quedaste fuera? Claro, me quedé fuera y ya vine y tuve que pagar como $2, creo, y me levanté camino, y claro, fue impresionante, o sea, sí me movió bastante la película, la verdad, desde el primer minuto y justo hasta el último minuto. No les quiero spoilear, pero hay la escena que creo que también le da esa línea particular a la película, que a mí también me identificó mucho, ¿no? Cuando tú mismo hablas sobre este chico de la banda de guerra del central técnico, ¿no? Ajá. Y como a veces, es verdad, criticamos a la fuerza pública que está ahí, pero no criticamos tal vez ese policía que llevamos dentro. Eso a mí me marcó bastante, sí, porque también estuve en un colegio de este tipo que se de uno que queda en la avenida Nápoles, entonces de alguna manera me identificó mucho eso, y ya
Para mí me impactó Claro. mucho la película y claro, después verla por una segunda vez en la Caso Villa, en la Cupo Villa, también igual, como si hubiera visto la primera vez. No sé si quieres comentar algo de lo que dice David antes de No, escuchar la no, impresión de bien, ti. creo que, claro, al retratar una historia o lo que pasa en la educación fiscal de un colegio fiscal, creo que también se retrata no solo ese colegio, sino otros colegios. Y es tan brutal porque afortunadamente hemos podido acceder a algunos festivales ya internacionales y hemos podido asistir con apoyo, con invitaciones. Y es loco porque en Argentina yo no fui, pero una colega que pudo ir, le habían dicho: pinta tu aldea y pintarás el mundo. Entonces creo que eso pasó. Pinta una historia del Central Técnico y vas a pintar una historia del Mejía, una historia del Montúfar, y vas a pintar lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Bélgica, lo que pasó con Minneapolis. O sea, pinta una aldea bien y vas a pintar todas las historias en cualquier lado. Entonces tal vez solo es eco, ¿no? O sea, en los lugares donde hemos ido es loco porque pareciera que hay lastimosamente Paul Guañuna en todos los países. Y la gente yo me acuerdo que un periodista de acá, cuando yo intenté le invité, me dice: no, loco, o sea, yo estoy ahorita enfocado en mi programa radiales a nivel nacional, así que tu historia es muy local, me dijo. Entonces es un cague, porque ahora en cambio yendo a un montón de festivales internacionales, es una historia universal porque es la lucha de un padre por hacer justicia por el asesinato de su hijo, y eso lastimosamente es un caso que pasa en todos los países del mundo. Totalmente. Tú, Heidi, ¿cómo fue tu experiencia la primera vez ver Guañuna? Fue súper loco porque yo quería caer al EDOC y me lo perdí también. Pero hace un año, si no estoy mal, en el Teatro México lo pasaron y fue gratuito, entonces fue igual como repleto. Y claro, realmente me impactó como el documental. Yo pensaba que era sobre algo totalmente diferente, no sé. Y sí, creo que abordas como muchos temas, y como a David, a mí también se me quedó muy presente como esta cuestión de qué hacemos con ese chapa que llevamos dentro. Y claro, eso te invita como a cuestionarte muchas cosas, sobre todo en contextos así actuales como los que estamos atravesando ahorita, en donde sí puedes como tener muchos prejuicios tal vez sobre algunos temas y no te das cuenta. Entonces, como yo creo que tu película no solo habla sobre el caso de Paul Guañuna, sino también como que abre las puertas a cuestionarte como, otras cosas, ¿no? Y eso fue lo que yo me llevé de tu documental, y es algo bacanísimo. O sea, de hecho para mí está como en mi top de los documentales ecuatorianos. Qué bueno. Ajá, y es así como un honor empezar aquí contigo. Y eso, creo que eso fue mi impresión. Ajá. De ahí yo quería preguntarte, nos hablaste un poco sobre como el recibimiento de las personas o la acogida aquí adentro, aquí a nivel más local, por así decirlo, pero no sé si tú has viajado a otros países en donde se han proyectado también el documental. Vi que han estado en Italia, que han estado en México, en Estados Unidos, entonces quería también preguntarte eso. Sí, churos, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que hablar. Bueno, tal vez para ir directo a la pregunta, ¿no? Porque me quedan cosas de lo que dices, pero tal vez para abordar la pregunta. Es loco porque fuimos a París, a la muestra de cine ecuatoriano en París, justo en las semanas en donde habían asesinado a este chico de 17 años, un policía, ahí no sé si se acuerdan de este caso, y que empezó a arder París, ardía y ardía y ardía, y es otro Paul Guañuna ahí, ¿no? Era muy complejo eso, ¿no? Y otra función compleja que tuvimos, y tal vez ahí para responder directamente,
que yo no me di cuenta hasta cuando aterricé y estuvimos en la selección de un festival de Minneapolis, en donde no hilé, no conecté, que es territorio de George Floyd, es donde pasó el asesinato de George Floyd. Entonces, coincidencias místicas. Sí, fue un poquísimo y fuimos al que se llama George Floyd Square el barrio donde pasó, y es un memorial impresionante. Es impresionante, son como unas 10 cuadras, no sé, o tal vez menos, de intervenciones artísticas, muy, muy locas. Y claro, cuando uno entra a ese barrio, hay 4 hitos en norte, sur, este y oeste que dicen, ¿no? Usted está entrando a territorio libre, George Floyd. Y ahí cuento todo esto porque una de las principales preguntas más complejas que nos han hecho en los conversatorios fue justamente ahí, que con un amigo afroamericano que hicimos ahí, y creo que así como esta pregunta de qué hacemos con el policía que llevamos dentro, ahí me devolvieron otra pregunta que me desarmó, me destrozó, y creo que es muy complicada, porque este compa afroamericano me dijo, ¿qué hubiera pasado si Paul era negro? Entonces yo lloré, o sea, el rato que me hizo esto, porque me di cuenta de que inclusive nosotros seguimos siendo racistas igual, porque desafortunadamente creo que si Paul Wañuna era negro no pasaba nada, Quito no se levantaba. Hay varios factores por los cuales la historia de Paul Wañuna conmocionó y nos identificó, pero hay un montón de historias de afroecuatorianos que han sido violentados, que han sido asesinados, y no reaccionamos igual. O sea, inclusive hay capas, ¿cachas? Hay capas de identificación, y me duele decirlo, tal vez no sé si ustedes piensan distinto, y me gustaría saber qué piensan, qué hubiera pasado si en verdad esta historia hubiera sido de un afroecuatoriano. El problema es que no es que si hubiera, sino que pasan casos. Lo que pasó en Mascarilla es eso, con la familia Padilla, no estoy seguro del apellido de este chico, que es eso, no un policía le asesina a un joven afrodescendiente y no trascendió de la manera. Por la espalda. Abatido por la espalda. Entonces es así, es ese tipo de interacciones que me he visto yo y me desarmo, porque en cambio en Italia, otra cosa que una mamita se acercó y dijo, yo como migrante, me duele tu película porque yo quisiera defender a mis hijos, pero no puedo defenderlos, estoy a la distancia. O sea, mis hijos están allá, están atravesándola mal, pero no puedo hacer nada. Entonces me gustaría defenderle con los dientes como los padres de Paul Wañuna lo hicieron. Ese tipo de desgarres emocionales nos pasaron en un montón de barrios, en un montón de historias complejas, y es de eso, ¿no? Creo que la película entra a topar una herida nacional, que es la injusticia, que es el racismo, que es el clasismo, ¿no? La vulneración también de esos derechos me parece súper interesante. Bueno, yo te voy a decir que voy a hacerte una confesión ahí, y es decirte que, por ejemplo, a mí el tema de Wañuna me ha interesado desde que estoy más o menos en los medios, en todo esto, ha sido algo que hemos seguido de tal, y hemos estado compartiendo, y creo que nosotros tenemos planteado hacerte este producto que tenemos que se llama Radiografía, que es como un seguirte al lugar, al espacio, y creo que tal vez por eso me reservé hasta el tal punto de que yo hasta ahora no he visto la película, y creo que es interesante porque eso también muestra de que todavía hay mucha gente que le interesa eso, y todavía está muy vigente como para ver, y hay el interés, y yo sé que cuando la vea va a ser igual súper importante, porque muy seguramente estaremos ahí con las cámaras acompañándote y haciendo algo súper bacán, ¿no? Entonces, también hablando a favor de los que no hemos visto el documental, vayan a ver también, y creo que es importante dentro de todo esto
como dentro del mundo documental, que es lo que decías, que es como que no sale el guión, sino que más bien como que vas haciendo eso, como que el paso por paso. También, como quién sabe, pueda salir estos nuevos documentales de denuncia de esto mismo, y tal vez lo tuyo sea como un precedente, como un primer paso o un abrir, porque a veces las cosas las tenemos, o el registro está, o tenemos la información, pero no sabemos que se puede hacer algo, y tal vez eso es lo que tú has roto un poco con la presentación del documental Huayuna, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué podrías decir tal vez a esas personas que quieren denunciar algo bien complejo, bien difícil, y cómo tener ese temple y esa convicción y ese compromiso? Bueno, nos has dicho que es bastante tiempo, pero cómo mantenerte tú vivo sin quebrarte tanto tiempo para tú mismo, porque ya ves, o sea, lo que le pasa a Huayuna podría pasarte a cualquiera de nosotros, ¿no? Y de nuevo perderse algo muy valioso. Entonces, ¿cómo fue esa convicción, ese proceso de darte energía a ti mismo? No, interesante lo que cuentas, porque yo siento que, o sea, el videoactivismo es una forma de protestar, ¿no? Es una forma de estar o de intentar cambiar la realidad, por así decirlo, ¿no? Yo creo que en mi caso yo me demoré 14 años, por un lado porque ahí fui docente universitario, entonces ahí tuve que como menos tiempo para poder dedicarle a la película, porque ser docente era como era dedicar todo el tiempo. Entonces siento yo que una película es un parto. Es literalmente, o sea, hay que hacerle hay que meterle mucha energía para parirla a una película. Entonces, siento yo que, bueno, yo he proyectado ya varias veces en la Faxo, en la Universidad Central. Este 20 de febrero vamos a hacer una función con el IABQ, acá en la Casa de la Cultura mismo. Y creo que va a ser gratuito. Ahí sí voy. No, pero sería chévere hacerte una en un lugar más. Sí, en los barrios, en procesos, en los colegios es bien interesante, ahí hay mucho que contar. Sí, pero lo que quisiera decirte es que yo creo, ¿no? ¿Cachas cuántas historias, no solo de injusticia, de denuncia social, podríamos hacer, ¿no? O sea, yo creo que ese sí es una deuda con todos los que de alguna manera hacemos comunicación, comunicación popular, comunicación alternativa, no sé, yo creo que sí es como un compromiso de intentar decir que alguien saque una película sobre María Belén Bernal, ¿no? O sea, que hay tanta información ahora, hay tantos videos grabados, ¿no? Hay mucho más acceso al registro de archivos, ¿no? Es necesario dedicar un tiempo de la vida, ¿no? un par de años. No creo que 14, no debería ser así, no debería ser. Creo que eso a mí me pasó también, tal vez por mi personalidad, tal vez por este hecho de intentar siempre profundizar, ¿no? Ver todo, preguntar todo, y no sé, tal vez alguien es mucho más práctico, más eficaz, puede ser, pero para mí, como era un tema muy complejo, yo era entrevista a abogados, entrevista, qué sé yo, a una serie de especialistas, profesionales, o sea, me preparé mucho, y yo creo que tal vez ya respondiendo directamente a la pregunta, yo siento que he tenido un camino espiritual en estos años, que para mí ha sido muy importante recorrer para no hacer una película con odio, ya una película con ira. Yo creo que eso es súper importante. Yo quiero compartir eso, ¿no? O sea, yo creo que esta es una historia de amor, ¿ya? Esta es una historia de un papá y una mamá que aman a su hijo, y que por amor hicieron, y creo que no debía ser una película que destile odio o ira, sino más bien que con mucha lucidez
con mucha sabiduría intente contar con mucha crítica lo que está pasando con la institución policial, de tal manera de no caer en un panfleto. Entonces caer en el panfleto era lo que yo no quería y por eso sí me demoré todo ese tiempo. Entonces yo creo que ahí hay que tener como un poco de trabajo en todo, intelectual, técnico, artístico en cuanto al cine, pero sí una formación humana, una formación emocional también, que de alguna manera guíe el relato, ¿no? Y creo yo que ese es un reto para todos los que se decidan tal vez a topar temas complejos, ¿no? Genial, espectacular. Se nos ha ido el tiempo volando y nada, pues otorgamos igual unas palabritas finales. Si es que quieren hacer una pregunta relámpago así de respuesta rápida, pueden. Justamente iba a preguntar sobre si había posibles futuras funciones para este año. Ya nos contaste, nos diste un adelanto también de que no sé si este año mismo ya piensas liberar la película para reactivar. Bueno, sí, tal vez ahí ojalá que un par de minutos más. Yo en todo este camino, para mí ha sido un proceso de formación cinematográfica. O sea, para mí, yo no estudié cine, mi escuela de cine es la película. O sea, he ido aprendiendo con todos los procesos, inclusive el de distribución, he ido aprendiendo mucho. Y también equivocándome, pero en esto vamos a desarrollar una campaña de impacto este año, y eso quiere decir que la película no solo sea exhibida, sino que tenga un objetivo de cambio, es decir, que tenga un objetivo de cambio social. O sea, el cine no solo es un relato, sino que el cine, yo creo que esa pregunta yo me la hacía y ahora me la puedo responder un poco más. El cine puede cambiar la realidad, hay que ver qué tipo de realidad puede cambiar. Entonces este año vamos a meternos muy de lleno a hacer una campaña de impacto, ojalá que en los colegios, y estamos como con muchas ansias de conseguir los apoyos necesarios para que esto se logre hacer, ¿no? Y más que y creo que es algo muy necesario, y ahora que estamos en este contexto, claro, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, en esto es mucho más necesario. Absolutamente. Quería decir que, o sea, tu peli como que aporta mucho, así se quedara sin difundir más, porque como que la memoria de alguna forma es política, ¿no? La memoria colectiva. Y yo creo que abordar este tema específicamente sobre Paul, o sea, sienta un precedente, como decía Mateo antes, y yo creo que ya hiciste mucho con eso. Entonces, seguir difundiéndola y seguir llegando a más gente, seguro que va, no sé, a despertar mentes, a seguir haciéndose cuestionar a muchas personas. Y eso, agradecerte por tu peli. Gracias. Sí, de verdad. Nada, pues a mí, de lo que te escucho, decirte que me parece alucinante un poco esa posibilidad que tienes de identificarte con otras personas, y creo que eso te acompañará mucho dentro de todo. Y creo que esta última preguntita relámpago va un poco dentro de todo eso, como con esa facilidad que tienes de identificarte con ese niño, con tal, y es como preguntarte, bueno, ya hoy si es que pudieras hacer como un viaje de regreso en el tiempo y pudieras hablar con el David Lazo que estaba ahí en ese colegio y le pudieras dar un mensaje de sabiduría, como dicen por ahí, o lo que quieras decirle, ¿no? ¿Qué le dijeras? Es una linda pregunta. No sé, como les dije antes, y yo lo que le dijera es respira, brother, respira, David. Mucha templanza, ¿no? Siento que la adolescencia y en estos espacios donde hay mucha competitividad, mucha violencia, mucho sentido de creerse superior, o sea, todos estamos activados. Yo creo que ahora, después de la pandemia, ahora en estos estados, con estos gobiernos, tres últimos sobre todo, todos estamos activados, todos están fosforitos, todos estamos fosforitos. Yo creo que tal vez una palabra para mí de ese entonces, que también la intento decir a mis chamos, pero yo creo que es respirar ayuda un montón para tener la misma energía para enfrentar la violencia, la injusticia, pero respirando.
Qué chévere. Ahora sí, la despedida. Nada, pues se nos ha ido Sí, en no, este gracias programa David, muy bacán, entretenido, ¿no? bacán por tu apertura para venirnos a compartir todo esto, todas estas experiencias, estas sensaciones, como cineasta, como documentalista. Bacano, te agradezco por tener la apertura y chévere que hayas estado aquí en el programa. Como lo dijo Mateo al principio, estamos gestionando pues, esta entrevista desde el anterior año, pero bueno, y por cuestiones de días y horarios no se pudo, y ahora sí lo hemos materializado, así que nada, de nuevo David, muchas gracias y chévere, ojalá te podamos tener en otra próxima oportunidad. Gratitud con todos. Heidi, la despedida. Igual, recordarles que este es el primer programa de nuestra compañera Heidi que se integra acá al equipo de Frecuencia Subversa Radio y nada, pues con este programa tan bacano que hoy tuviste. Ajá, bueno, yo creo que ya lo dije todo. No está de más otra vez agradecerte por tu peli, porque sí, otra vez nos está invitando a cuestionarnos muchas cosas. Quisiera conversar un montón, porque hay muchos temas que topar que giran alrededor de la peli, porque yo creo que en una parte del documental también abordas como una parte un poco más graciosa, que es al final, y que es como construida con la gente que aparece dentro del documental y todo eso. Entonces nada, ojalá podamos encontrarnos en otros espacios y eso. David, tus palabras finales. Nada, nos vemos el 20 de febrero acá en la Casa de la Cultura. Y bueno, atentos ahí en las redes. Estoy David Bicholazo con B chiquita 2 veces y en redes y sigan, y ojalá que podamos hacer funciones igual en todo el país, en todos los espacios. Nada, pues yo feliz de que estén aquí ustedes acá con nosotros, con nosotras, acompañándonos en esta nueva emisión de Frecuencia Subversa Radio. Además, la primera entrevista de nuestro 9º año de transmisión, así que está bacán. También es la primera vez que estamos con nuestra compañera Heidi, y agradecer a Celine en los controles, también a Gustavo en Radio La Conquista del Pan. Les recordamos que pueden escuchar esta retransmisión, el reprise, los días lunes allá al sur del continente latinoamericano, en Buenos Aires, Argentina, donde seguramente también habrá muchas historias como la de Guañuna, así que igual esperemos que se pueda proyectar incluso el documental por allá y que se abra las puertas y que a través de estos medios de comunicación sigan expandiéndose y tejiéndose los vínculos, especialmente para este tipo de iniciativas que van en búsqueda de la transformación de la sociedad. Así que nada, pues nuevamente gracias David, gracias Heidi, gracias a David Lazo, el docente y documentalista, director del documental de Guañuna con el que hemos estado en esta tarde. Así que nada, nos veremos la próxima semana con una nueva entrevista en Frecuencia Subversa Radio, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Pueden revisar nuestro canal de YouTube. Hoy estaremos lanzando una radiografía con Karina Suntaxi, la artista de grabado, así que estén pendientes de nuestras redes sociales, y estará también colgada la entrevista que están escuchando para que vean el rostro detrás de estas palabras y de estas compartires tan hermosos que hemos tenido esta tarde. Así finalizamos esta nueva emisión y con esto cerramos este programa. Esto ha sido todo en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra... Nos vemos, chao. Chao. Hablamos, chao.